Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Una vez más estamos reunidos para continuar con la lectura del libro escrito por nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos a leer el tema titulado El restablecimiento de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempieterno, y su reino por todas las edades. Introducción. A Nabucodonosor Dios lo puso en eminencia y le dio varias oportunidades para conocer sus maravillas. Pero él no las aprovechó y cometió el error de acostumbrarse a vivir sin tomarlo en cuenta. Esto dio lugar a que Dios tratara con su vida para que reconociera la grandeza del Dios de Israel. Jeremías capítulo 27, versículos 6 al 11. Nuestro Señor nos da oportunidades y no quiere que ninguno se pierda. Esto lo vemos reflejado en la vida de Nabucodonosor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Desarrollo. Dios trata con inconversos y con creyentes sin hacer diferencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Hay bastantes personas que han tenido experiencias con Dios, pero el ser humano es dado a olvidarse rápidamente de las bondades del Señor, por lo cual en su misericordia permite que nos demos cuenta de este error y que busquemos sus caminos. En ocasiones somos sometidos a procesos que nos ayudarán a reconocer su soberanía. Ahora analicemos las experiencias que tuvo el rey de Babilonia para no cometer sus errores. Número 1. Primera experiencia. Daniel capítulo 2 versículo 32 al 48. A Nabucodonosor le dieron un sueño para que adquiriera conocimiento sobre los reinos mundiales que imperarían en un futuro. En este sueño le fue mostrada la estatua de un hombre, la cual se encontraba forjada con diferentes metales. Babilonia era la cabeza de oro y representaba que su imperio sería el más eminente. Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38. El significado de este sueño le fue revelado por intermedio de Daniel. Nabucodonosor reconoció las grandezas de Dios y premió al profeta poniéndolo en un lugar eminente. Sin embargo, este soberano se olvidó de Dios y de la revelación que recibió. Por consecuencia, cometió dos grandes errores. Inciso A. Hacer una imagen de oro. Este acto representaba el orgullo de su imperio, contrario a la humildad que debía poseer al entender que su imperio era por la misericordia de Dios. Por otro lado, vemos que hizo caso omiso de su experiencia con el Señor y continuó con la idolatría. Él forjó una estatua para que sus súbditos la honraran. Algunas personas adquieren conocimiento de Dios pero no lo cultivan y por ello vuelven a recaer en prácticas paganas idolátricas. Inciso B. Contradecir a Dios. Daniel capítulo 3 versículo 4 y 5. Esta actitud fue hecha porque él quería contradecir la revelación que le dieron con respecto al establecimiento de otros reinos mundiales. Y por esa causa hizo una estatua de oro con la finalidad de extender su imperio de oro hasta la posteridad. Entonces hizo caso omiso de los designios divinos. Hay creyentes que conocen la voluntad de Dios para sus vidas, pero caprichosamente tratan de evadirla porque piensan que con sus fuerzas pueden cambiar el destino que Dios ha establecido para ellos. Un ejemplo de ello lo vemos en Jonás, quien desafió la voluntad de Dios, pero finalmente
fue sometido a ella. Punto número 2. Segunda experiencia, Daniel capítulo 3, versículo 28-29. Este rey se jacta de mucha grandeza, pues en tono desafiante les dice a los hebreos que si no se postraban delante de la estatua, no habría Dios capaz de librarlos de su mano. Nabucodonosor, que anteriormente bendijo a Dios, ahora se había olvidado de él. Daniel capítulo 2, versículo 46 al 48. Hay creyentes que han tenido experiencias sobrenaturales con el Señor, pero cuando están en eminencia las olvidan fácilmente, porque piensan que no necesitan de nadie. Un ejemplo de ello son los creyentes de la iglesia de Laodicea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Número 3. Tercera experiencia. Daniel capítulo 4, versículo 26 y 27. Debido a la dureza del corazón de este rey, Dios le da una nueva oportunidad y se manifiesta a él a través de otro sueño. Ahora, para mostrarle lo que le sucedería si no cambiaba su actitud y reconocía verdaderamente la grandeza de aquel que lo había colocado sobre ese imperio. Jeremías capítulo 25, versículo 9. Sin embargo, no puso atención a la advertencia. ¿Cuál es la lección que nos dejan aquellas cosas que le fueron advertidas y que posteriormente le sucedieron? Inciso A. Dejad en tierra el tocón con sus raíces. Daniel capítulo 4, versículo 15. A pesar del duro trato a Nabucodonosor, la misericordia de Dios siempre estuvo latente en el proceso de humillación al que fue sometido este rey. Pues Dios deja abierta la posibilidad para que recuperara su capacidad mental, tal como está escrito: no quebrará la caña cascada. Nabucodonosor fue humillado hasta no tener nada, como le sucedió a Job, Job capítulo 1, versículo 21. Inciso B. Con ataduras de hierro. Daniel capítulo 4, versículo 15. Esta era una evidencia de agricultura que servía para evitar que la cepa del árbol se agrietara. Con ello se esperaba que un día volviera a florecer. Esto nos confirma que Dios aún tenía propósitos para la vida del rey. Estar atado en cadenas de hierro representa la humillación a la que es sometido un creyente para que después sea un instrumento en las manos de Dios. Un ejemplo de ello es José, quien fue atado con los grillos y puesto en una cárcel para después ser libre y colocado en eminencia. Salmo 105, versículo 18 al 22. Inciso C. Con ataduras de bronce. Daniel capítulo 4, versículo 15. En la Biblia encontramos a varios personajes que por su desobediencia a Dios fueron atados con cadenas de bronce. Un ejemplo lo vemos en Sansón, Jueces capítulo 16, versículo 21. Estar atado con grillos de bronce significa ser metido en aflicciones para arrepentirnos de nuestra desobediencia. En esta condición un creyente puede humillarse y clamar para que Dios lo libre de la angustia. Salmo 107, versículo 10 al 17. Inciso D. Corazón de bestia. Daniel capítulo 4, versículo 16. Una de las sentencias más fuertes que le dieron a Nabucodonosor fue cambiarle su corazón de hombre a uno de bestia. En esa situación, una persona asume las características de un ser irracional. Esto representa a aquellos creyentes que actúan por su alma o por instinto y no son guiados por el Espíritu de Dios. Dios cambia nuestro corazón para que sirvamos a sus propósitos y no seamos malagradecidos como lo hizo el rey Saúl, pues a él le cambiaron el corazón con el propósito de ser un buen gobernante, pero terminó actuando irracionalmente. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 10. Leamos algunas características de las bestias. Torpes y sin entendimiento. Salmo capítulo 73, versículo 22. La persona que cae en esta sentencia pierde su capacidad de evaluar las bendiciones que Dios le da
y cuenta su atención en las cosas materiales que otros tienen. Admira a los que andan impíamente y desea ser como ellos. Se vanagloria de sus logros. Salmos 49, versículo 20. Nabucodonosor nunca dio gloria a Dios por lo que poseía. Se vanagloriaba de sus logros como aquel que se cree dueño de su vida. Entonces vino sobre él una gran aflicción hasta que reconociera que Dios tiene la soberanía sobre todo. Hay creyentes que no valoran la honra que Dios les da y se consideran grandes por su propia capacidad. Inciso E. Pasen sobre él 7 tiempos. Daniel capítulo 4, versículo 16. En el proceso de humillación al que fue sometido Nabucodonosor, se manifestó la misericordia de Dios. Los tiempos representan el periodo que duraría el proceso de humillación y transformación de el 7 representa el perfeccionamiento a través del reconocimiento y de enmendar sus errores. Dios nos da oportunidades para que seamos perfeccionados, pero dependerá de nosotros el tiempo que durará ese proceso. Dios estuvo disgustado con el pueblo de Israel y ellos anduvieron errantes por 40 años. Como consecuencia de su rebeldía, no entraron en el reposo de Dios. Salmo 95, capítulo 9, versículo 9 al 11. Punto número 4. Cuarta experiencia. Daniel capítulo 4, versículo 35 al 37. Nabucodonosor experimentó las múltiples advertencias por parte de Dios a través de sus sueños y su interpretación. Sin embargo, debido al endurecimiento de su corazón, Dios permitió la humillación para demostrarle que Él es soberano de todo. Veamos lo que Dios le restituye y cuál es la enseñanza para nosotros. Inciso A. Restaura su corazón. Daniel capítulo 4, versículo 36. Antes de esto, Nabucodonosor era un ser irracional, una persona que no reconocía las cosas de Dios que Dios le daba y no agradecía sus bendiciones. Él atribuía a su esfuerzo las cosas que tenía, pero cuando levantó su mirada al cielo, comprendió de dónde venían todas las cosas. Salmo 12, 121, del 1 al 2. Inciso B. Le restauran el reino. Daniel capítulo 4, versículo 36. En ocasiones Dios permite que aquello que considerábamos valioso sea quitado de nuestra vida debido a lo que consideramos nuestra fortaleza. Es entonces cuando aprendemos a confiar solo en Dios. Dios restituirá todo aquello que nos fue quitado cuando hayamos aprendido la lección. Job capítulo 42, versículo 10. Inciso C. Recupera su dignidad. Daniel capítulo 4, versículo 36. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y antes de la caída está la altivez, indicándonos lo vulnerables que somos al caer y sufrir humillación. Pero cuando aprendemos la lección de humildad, el Señor nos exalta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Inciso D. Recupera su grandeza. Daniel capítulo 4, versículo 36. Nabucodonosor entendió que sin Dios no era nada. Al levantar sus ojos al cielo, dejó de ver las cosas terrenales y le cambiaron su corazón por uno lleno de gratitud, el cual alababa, adoraba y glorificaba el nombre de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 37. Conclusión. Nabucodonosor experimentó toda otra dimensión después del trato de Dios. Anteriormente era un ególatra. En cuanto a su misericordia, Dios nos permite apreciar que Él no hace acepción de personas. Vemos también durante este proceso la influencia del testimonio de Daniel y sus 3 amigos hebreos. Gloria a Dios. Llegamos al final de este tema, mis amados hermanos, el cual lleva por nombre el restablecimiento de Nabucodonosor.
Si Dios nos lo permite, en los días que vienen continuaremos con la lectura del mismo libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el cual lleva por nombre El Apocalipsis del Antiguo Testamento. El libro consta de 21 temas y el día de hoy hemos leído el tema número 10. Una vez más les recuerdo que si la lectura del mismo ha sido de bendición para sus vidas, los invito a que lo compartan en sus redes sociales, a que se suscriban al canal y también si desean que más adelante leamos algún otro libro, que puedan dejarlo escrito en sus comentarios para poder darle la búsqueda de vida al libro y, si Dios nos lo permite, poder leerlo también. Sin más que decir, hasta el siguiente. Bendiciones.